en CGN Noticias, Radio y Televisión, en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía a través de la Unión Nacional de Periodistas, su canal de televisión. Hoy día contamos con la presencia del doctor Franklin Moreno Quesada, quien nos va a analizar el debate que se realizó en días pasados y que ha llamado mucho la atención en la ciudadanía. Ya volvemos. Estamos en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. A mi lado se encuentra el doctor Franklin Moreno Quesada, director de la Escuela de Derechos Humanos. Doctor, muy buenos días, bienvenido al programa Frente a Frente. Queríamos saber, usted como un hombre entendido en la materia, ya que hace años también usted estuvo presente en un debate junto con Agdón Calderón Muñoz, ¿cómo vio el famoso debate de los 16 candidatos, aunque para mí, discúlpeme, no se llamó debate? Muy buenos días, amigos de Frente a Frente. Usted me hace una reminiscencia de cuando yo en mi juventud tuve la oportunidad de debatir. Un debate es la confrontación de ideas, pensamientos y opiniones. Confrontación que significa que uno sostiene A y la otra no que comparte los conceptos de A, sino que confronta porque tiene una posición B. Y entonces A frente a B, entonces se discute cuáles son los fundamentos de aceptabilidad o que se comparten o que son adversos. Lamentablemente no pudimos observar en este debate que lo consideramos positivo porque nos ha permitido, aunque sea para conocer el plan de gobierno de cada uno de los candidatos, porque el número de debatientes, 16 debatientes, trajo como consecuencia de que desaparezcan las palabras controvertidas. Entonces cada uno de los participantes se redujo a anunciar su plan de gobierno. Y lamentablemente hubo una pobreza de parte de los señores moderadores que no analizaron previamente los conceptos del plan de gobierno que habían impuesto los candidatos. Porque si un candidato con su plan de gobierno anunciado desde hace 3 meses, ya los periodistas debieron haber analizado este candidato, cuáles son sus propuestas y cuáles propuestas necesitan ser anunciadas en la forma de su presupuesto, su viabilidad para esa tesis. Y analizar también la propuesta de los demás candidatos y asimismo de su plan de gobierno de cada candidato encontrar unos puntos que podrían justificar la presencia y emocionar, porque un debate también va a generar emociones por parte de la audiencia que está mirando cuál de esos candidatos va a ser el destinatario de su voto, a favor de cuál de ellos se va a formar la cruz cuando se hace el voto positivo el día 7 de febrero. Doctor, disculpa que me interrumpa, usted se ha de acordar también, porque yo sí me acuerdo, que un señor debate que llamó mucho la atención fue cuando realizó el ingeniero Febres Cordero con el doctor Rodrigo Borja. Y eso sí fue debate. Claro, ese debate se puede apreciar en un proceso de segunda vuelta, donde los candidatos que definen se encuentran solamente los dos, y entonces ahí está el plan de Carlos y el plan de Franklin, y los dos planes se confrontan. Y lógicamente se alimentan con las ideas y las posiciones y la ideología de cada uno de los candidatos, pero porque son dos, entonces el desarrollo del debate es más fructífero. Y lógicamente, claro, pues el primer debate político televisado fue el de Franklin Moreno con el economista Agdón Calderón Muñoz. Y luego, que ya nos acordamos, el otro debate que es muy bien recordado, el de León Febres Cordero con el doctor Rodrigo Borja Ceballos. Sobre todo porque fue más listo, porque también en un debate tiene que haber una agudeza mental de las personas que debaten, porque de repente una intervención, una interrupción, un puntillazo despierta la simpatía de la ciudadanía.
lamentablemente ya se ha consumado. Entonces podemos decir cuál es el provecho de ese debate, que sabemos si el candidato A tiene un plan de gobierno, porque lo que ellos fueron fue a fundamentar su plan de gobierno, pero hay candidatos que en realidad no tienen un plan de gobierno o que hacen unas ofertas promocionales que no tienen un sustento en la realidad. Porque, por ejemplo, cuando yo anduve por las calles ese día, veían que los jóvenes estaban temerosos de sacar sus celulares porque un candidato había ofrecido desarrollar la minería inversa a través de tomar el oro de los celulares. Oye, no todo celular tiene oro. Entonces decía que con el oro de los celulares ellos iban a financiar la economía del Ecuador. Y entonces mis sobrinas y la gente joven y estas personas atesoraban su celular porque a lo mejor si votamos por ese candidato nos van a quitar los celulares. Entonces si van a recapturar 25 o 30 millones de celulares para quitarles el oro, entonces todo el mundo tiene que esconder sus celulares. Pero aunque ya ese candidato quiso esconder su propuesta, ya la ciudadanía estaba advertida que, como dice don Carlos, no todos los celulares tienen oro, porque antes tenían oro porque ese era el metal precioso que le daba, pero ahora la tecnología, la ciencia reemplaza el oro por otro elemento que le permite dar la misma utilidad para la comunicación entre los seres humanos. Ahora, doctor, también como usted lo decía anteriormente, los maestros de ceremonia, los que estaban dirigiendo este debate, tienen que estar también preparados. No pueden estar simplemente con una venda en los ojos, sino estar al tanto, como decía usted, de los programas que presenta cada candidato para él dar también su aporte, tanto el compañero como la compañera maestra de ceremonia. Sí, lamentablemente, aunque parecía que ellos hacían un esfuerzo por estar prestos para contradecir o encontrar un cuestionamiento a la intervención de los candidatos, pero en realidad no satisfizo a todos, porque pensamos, por ejemplo, si tomamos el caso de la tecnología y la minería inversa, todos los candidatos debieron haberse concentrado sobre ese tema, porque a lo mejor el candidato que ofreció encontrar el oro de los celulares para financiar la economía ecuatoriana, a lo mejor tenía razón, pero para eso los moderadores debieron haber provocado un debate sobre ese punto entre todos los 16 candidatos. Bueno, esa es la gran verdad. Ahora, yo le digo algo, mucha gente ha quedado un poco defraudada con la participación de algunos de los candidatos a la presidencia de la República. Por ejemplo, tenemos el caso del señor que fue presidente de Barcelona, en la cual trató en una forma despótica a los señores afrodescendientes, como que era ser malo, ser negro, y eso en vez de ganar votos, les iba a hacer perder votos. Bueno, en esa parte ya la agudeza de la ciudadanía interpreta y valora y aplaude o descarta, y lógicamente usted lo está diciendo como periodista, con su experiencia, de que las intervenciones a veces son negativas para el candidato interviniente, porque no lo van a aplaudir, más vale lo van a descartar porque lo van a criticar porque lo consideran lesiva. Pero yo creo que esos candidatos que usted se refiere, en realidad son candidatos que tienen un respaldo, aunque ellos son personalmente, pues usted hace de un caballero, de una dama, pero que fundamentalmente no residen en un respaldo, no descansan en un respaldo popular, sino en una aspiración de ser candidato simplemente. Bueno, y también tenemos que ver, por ejemplo, que el señor Herbas, que es candidato, parece que no tenía mucha demagogia, sino que planteaba claramente la situación, o sea, no era demagogo, hacía propuestas concretas y claras. Herbas es de la izquierda democrática. Porque había un candidato que para el fin de año yo lo vi disfrazado de viuda. Era él. Sí. Era él. Sí. Bueno, en realidad que no tuve la oportunidad de evaluarlo, porque yo en mi mente tenía... Disfrazado de viuda. Tenía yo candidato disfrazado de viuda. Bueno, doctor, también tenemos que ver que
Ahora esperemos que en la segunda vuelta, cualquiera de los dos candidatos que se quede, ¿qué va a pasar? Tendrá que haber un nuevo debate para ver definitivamente que la ciudadanía escoja o el candidato A o el candidato B. Bueno, va a ser muy emocionante si es que es la segunda vuelta, aunque yo veo que por este asunto que se da, por ejemplo, en el caso de ayer, en la posición del presidente de los Estados Unidos, ¿qué relieva el presidente Biden? Relieva la democracia. Entonces nosotros los ecuatorianos también podemos definir a nuestro presidente votando por los valores que tiene cada uno de los candidatos frente a la democracia. Y hay candidatos que lógicamente no le interesa la democracia y están buscando que la división de poderes no sea un gobierno concentrado, sino más bien una concentración de poderes. Entonces, cuando hablamos de la democracia, nuestro voto tiene que ir en esa dirección. ¿Qué es democracia? Es la oportunidad de que tú decidas por tu destino. ¿Qué es democracia? El respeto a los derechos humanos. ¿Qué es democracia? El cumplimiento de los deberes ciudadanos. ¿Qué es democracia? Independencia de los poderes y responsabilidad de todos y cada uno de los administradores. Fue la intervención del doctor Franklin Moreno Quesada, director de la Escuela de los Derechos Humanos. Hasta una próxima oportunidad, ya volvemos. Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Y como lo habíamos anunciado, está con nosotros la máster María Eugenia Rodríguez, candidata por Unidad Popular Lista 2 del Distrito 3 en la provincia de Guaya. Bienvenida, María Eugenia, gracias por aceptar nuestra invitación. Enfoquémonos para un poco darle más tiempo a ustedes. En la propuesta de su programa hacia el electorado. Bueno, quiero agradecer primero a Frente a Frente por el espacio que nos brindan, saludar a todos aquellos que nos están escuchando a través de las redes y también nos están observando. Bueno, María Eugenia Rodríguez, junto a Unidad Popular, ¿cuáles son nuestras propuestas en este plan de campaña electoral? Hemos, junto a Jacob Pérez, elaborado la propuesta de la Minga por la Vida. Creo que desde el nombre significa mucho, la esperanza, el hecho de moralizar, el hecho de ir a inaugurar la honestidad. Todos los estamentos y estructuras del Estado están totalmente carcomidas por la corrupción. No hay un espacio que donde no se toque, que no salga la pus de la pudrición. Es hora de cambiar. Es el momento exacto. La pandemia nos dejó la mejor elección. Es hora de ir a votar por esos luchadores sociales que nos hemos mantenido constantemente en la defensa de la educación, del trabajo, de la salud. Y entre las propuestas, porque yo soy una de las candidatas delegadas por los trabajadores de la educación, pero eso tampoco nos quita que no tenga relación con los trabajadores y los obreros. Debe recordar que nosotros trabajamos con la esencia misma, que es los niños, el espíritu como tal. Se habla mucho del futuro del país, pero no debemos olvidar que si hablamos del futuro tenemos que invertir en el presente. Hoy no se respeta el valor, el presupuesto correspondiente a la educación. Nosotros se habla del 6% del Producto Interno Bruto y estamos alcanzando alrededor del 3%. Entre las propuestas que he escuchado de varios presidenciales hablan de que a la educación se le debe entregar lo que necesita. Nosotros decimos no. La educación tiene un presupuesto que tiene que ser respetado, está en la Constitución contemplado. Es por eso que debido a este tipo de violentación que se da a la Constitución, a los derechos humanos esenciales, nosotros vemos, pues lógicamente, escuelas cerradas, escuelas abandonadas, vemos 12.000 docentes desvinculados, vemos estudiantes que no pueden terminar el proceso educativo, están fuera del sistema educativo, sus padres no tienen cómo pagar el internet. Hablamos de que cuando se aprobó la Ley de Desarrollo Humanitario y la Ley de Reordenamiento de las Finanzas, se expulsó fuera de su trabajo obreros y trabajadores cerca de 1.300.000.
Entre esos están los obreros, padres de nuestros estudiantes, pero también están nuestros hermanos, nuestros esposos, porque es que se golpea a la gente común, a la gente del pueblo, al maestro, al obrero, al que atiende, el que está en la tienda, el doctor. Básicamente los que aquí ganaron fueron los que se repartieron el país. Hay una propuesta que viene realizada inclusive por los organismos internacionales como la CEPAL, como la Comisión Económica para América Latina, que por los efectos del COVID, la paralización económica, la precariedad laboral, ha insinuado a los estados y los gobiernos un impuesto a los altos ingresos y a las altas concentraciones económicas, a los principales grupos económicos. ¿Qué plantean sobre eso ustedes? Totalmente de acuerdo. Nosotros consideramos que sí le debe poner un impuesto, lógicamente, a los grandes grupos económicos. No hablamos de los pequeños ni medianos empresarios ni productores. Hablamos de aquellos que tienen monopolios y oligopolios a nivel latinoamericano y que están sacando su dinero, están en la salida de capitales fuera del país. Por eso es que no pudo resistir la pandemia, porque todo el mundo en el mes de diciembre, cuando la Asamblea aprobó esta salida de capitales, porque la aprobó entre líneas, todo el mundo sacó su plata. Y es ahí donde las empresas, al pretexto de la ley humanitaria, cerraron. No es que no tenían cómo sostenerla, sino que la Constitución está totalmente reformada, lo han hecho a su estilo, a su corte, que permitió aquello. Nosotros sí estamos de acuerdo que los que más tienen, más deben aportar. No debe ocurrir como lo que pasó en la pandemia. Los que menos tuvimos hemos sido los que hemos cargado el peso de la crisis. Ahora pasamos con el director de nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía por la Fiscalía de la Merced, y nos encontramos con un plantón de un grupo familiar que viene reclamando a la Fiscalía justicia frente a un posible femicidio. Y decía algo, una nota importante: cerca de 232 posibles femicidios están paralizados en la gaveta de los fiscales. Sabemos que hay una violencia estructural que se han mejorado los aspectos de condenar, sentenciar penalmente el femicidio, la violencia contra la mujer, pero como que la estructura judicial no camina. Y en la práctica, otro elemento para que pueda responder, resulta que hoy la Fiscalía General del Estado presenta un encauzamiento contra la ex fiscal Patricia Morejón, y digo nombre porque está en la prensa, ¿no?, de un posible tráfico de influencia con el condenado Alexis Mera. ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, en dos partes dividir esto. En una primera instancia, realmente nosotros, las mujeres, hemos venido enfrentando la violencia estructural. No solamente hablamos del machismo dentro de la casa, también hablamos de que enfrentamos un sistema patriarcal, totalmente patriarcal, desde los gobiernos, desde el Estado como tal. Las leyes en la erradicación de la violencia de género no tuvo acogida, vemos que no tiene presupuesto. Estábamos hablando de un plan, de una propuesta de prevención de la violencia, porque es que no solamente debemos actuar cuando ya está el hecho, el femicidio, la muerte de aquella mujer. Y resulta que el sistema aún, parece increíble, el sistema aún todavía sigue acusando a las víctimas. Siempre se le pregunta, pero ¿cómo estabas vestida? ¿Qué hiciste? ¿Por qué tomaste? ¿Quién te dijo que lo acompañaras? Considerando que somos seres humanos iguales. Somos seres humanos que tenemos los mismos derechos. No es que por ser mujer yo no puedo conversar con mi compañero, o no es que por ser mujer yo no pueda ponerme un short, o no es que por ser mujer yo deba ser totalmente discriminada por mi género o por mi color. Entonces, consideramos que el sistema como tal, el gobierno no ha implementado, el Estado no ha implementado políticas que de una u otra manera preserven, que de una u otra manera cuiden de la vida de la mujer. No hay leyes que se trabajen en esta erradicación. Y esto también nos enfrenta a los niños, porque los niños son víctimas de este sistema y reproductores de lo mismo. Parece increíble cuando vemos que un niño generalmente ha sido golpeado o que ha visto violencia dentro de sus hogares, es un ente reproductor en esta sociedad. Entonces, ¿qué estamos haciendo para cambiar aquello? Es lo que nos estamos pensando. Es que por eso tenemos que ir a la Asamblea. Por eso es que los asambleístas de Unidad Popular, listas 2, junto a Jaco Pérez, tenemos que ir a hacer un gobierno del pueblo y para el pueblo, para los hombres, para las mujeres, para los obreros, para los estudiantes, para las amas de casa, para los guardias de seguridad que también están siendo explotados.
Y frente a la cuestión, la posibilidad nuevamente que la justicia se haya contaminada por la corrupción, el tráfico de influencia. Bueno, la corrupción y el tráfico de influencia nunca ha estado alejada. Nosotros lo hemos vivido 14 años. Esto ha sido un cáncer que ha venido degenerándose. No es que no ha habido. Alguna vez Correa lo manifestó, dijo que le había metido la mano a la justicia. Hoy vemos una justicia totalmente entregada. Los buscarán sueltos, no podemos escandalizar de esos casos. Inclusive el juez, no recuerdo ahorita su nombre, hasta casi que pide perdón de rodillas. Vemos el tráfico de manera constante, el tráfico de influencias en la función judicial está. Por eso es que se habla de desaparecer el Consejo de la Judicatura. Y eso no está muy alejado de una realidad. O sea, nosotros hablamos de que el sistema está totalmente burocratizado y corrupto. Ya es un sistema enfermizo. En él no vamos a encontrar solución. Tenemos que instaurar, que reconstruir, que volver a inaugurar, como lo decimos, la honestidad. Tenemos que ir a moralizar esas estructuras del Estado. Y no podemos ir con los mismos de siempre, con los que han venido corrompiendo. Puede ser que suene duro, pero tenemos que ir a derratizar, porque en la Asamblea hay ratas, como en las diferentes estructuras del Estado. Frente a la problemática de la seguridad social, que no podemos dejar de tocarla y analizarla por el problema de la potencialidad de líneas de algunas propuestas que están haciendo de privatizarla, ¿qué hacer? ¿Qué propone Unidad Popular María Eugenia Rodríguez? Sí, siempre yo me reía de una de las declaraciones porque me parece irónica de Mauricio Pozo cuando decía, yo le decía el hombre de las 3D, porque decía el pueblo va a ser duro, difícil y doloroso. ¿Cuándo es que para el pueblo no ha sido duro y difícil y doloroso todas las medidas? Y esta es una de las medidas que inclusive están en el plan de campaña de muchos presidenciales. Hablan exactamente del seguro social, una de las joyitas de la corona del pueblo que le pertenece a los trabajadores y que los trabajadores los sostenemos en nuestra vida productiva, porque desde que iniciamos a trabajar desde los 18 años, en este caso que yo lo he tenido y que creo que seguramente toditos lo hemos realizado, porque somos de familias trabajadoras, pujantes, no somos hijos de papá ni mamá que nos dan el dinero en el bolsillo. Hemos venido aportando al seguro social y ha sido la caja chica de todos los gobiernos. Caja grande, digamos. Caja grande, de acuerdo. Bueno, la caja grande porque ha sido el bache que la ha salvado en el correísmo, donde supuestamente estábamos en un paraíso, hasta el morenismo que hoy se pretende privatizar. Pero Unidad Popular, junto a sus asambleístas, en la lista 2, vamos a defender la seguridad social y fortalecerla porque no puede perder su carácter de solidaria. Recordemos que la seguridad social es solidaria y por lo tanto ese carácter no lo puede perder. Vamos a defenderla y a fortalecerla e inclusive a reformar dentro de la ley porque consideramos que tiene que haber el representante de los trabajadores dentro del Consejo Ejecutivo. Estuvo con nosotros María Eugenia Rodríguez, candidata de Unidad Popular, lista 2 por distrito 3 de la provincia de Guayas, en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Hasta un próximo programa. Gracias a todos y todas por su atención.